Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Tomás Socias, analista político, económico e internacional. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo cambia el escenario económico y político del país con lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas? Y fíjate, hay mucha preocupación, en los sectores empresariales, en el sentido de que había un proceso de apertura que continúa existiendo, económica, y muchos situaron ese proceso de apertura en lo que era el ministro de Petróleo. No estando en este momento una gran pregunta, ¿seguirá el proceso de apertura? ¿Retrocederá el presidente? Y la información confidencial que manejo y que lo estoy revelando pues ahora, después de este programa, que va a salir el informe, es que de ninguna manera la vicepresidenta de la República, y el ministro de Economía también, la vicepresidenta de la República se encarga del engendra la apertura económica del presidente Maduro, que es él, número 1. Número 2, se fortalece ella, porque va a manejar todos los aspectos económicos que estaban pendientes antes por manejarse y que los manejaba el ministro. Tercero, el área petrolera la va a manejar directamente a través del nuevo ministro de Petróleo. Ya ha tenido conversaciones con los principales, con Chevron y con los principales productores o relacionados o comercio interno en el área petrolera. Así que yo diría que la información confidencial revela un fortalecimiento de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de la República, un tomar en sus manos que ya lo ha venido. Desde hace 2 o 3 años se está reuniendo con los sectores empresariales, los llama a las empresas, a los gremios, le pide a los gobernadores que llamen a los gremios del interior. Así que esto va a permitirle a ella profundizar la continuación de una apertura económica que es del presidente. Y el presidente está claro que tiene que seguir en ese proceso de apertura económica. ¿Hacia dónde debe encaminarse ahora esa apertura económica después de los pasos que se habían dado ya? Hacia más apertura económica. Hay que trasladar al sector privado todo lo que el Estado pueda. En primer lugar, porque no tiene recursos el Estado. Segundo, porque no tiene cómo pagar al personal que tiene. Y tercero, porque hay un sector privado ávido de tomar en sus manos carreteras, contratos de tecnología, cualquiera de las cosas incipientes, porque ha sido muy dañado por la pandemia y por las circunstancias de los últimos 5 años. Pero el sector privado puede cubrir esa etapa. Esa oportunidad, esa alternativa es la que está manejando el Ejecutivo Nacional. ¿Qué ha influido en la estabilización del dólar en el último, me atrevería a decir, mes y medio aproximadamente, sí, 2 meses para ponerlo incluso ya a mediados de febrero? ¿Qué ha influido en la estabilización del dólar en ese tiempo? Y si la exención del impuesto a las grandes transacciones financieras al sector primario, por ejemplo, el sector alimentos, ha influido en esto. Sí, fíjate, muy interesante la pregunta. Para que nos puedan entender los televidentes que nos escuchan, hacia el mes de noviembre, diciembre, por algunas razones o falta de dinero, ingresos en el país, o por una política de dejar correr el dólar ligeramente, la inflación tomó cuerpo. Se separó demasiado el dólar de los pronósticos que deberían estar en paridad con el bolívar. Se cayó el poder adquisitivo del venezolano y en enero y febrero han sido los peores meses en los últimos años. En materia de el 82% de las empresas del país cayeron sus ventas y el 86% de los negocios en el país cayeron ligeramente. Esto no quiere decir que van a retroceder. Ese escenario, para eso el Estado tiene una política, que es incorporarle al mercado unos dólares semanalmente, es el estilo de Venezuela, para estabilizar la moneda. Se están entregando cerca de 70, 85 millones de dólares semanales para estabilizar la moneda, y esa es la estabilización
que tenemos en el último mes y medio. ¿Qué se prevé? ¿Cuál es la información de mi trabajo confidencial en cuanto a lo que va a ocurrir? Esa estabilización de la moneda se va a mantener por lo menos en los próximos 3 meses. Ahora, me va a preguntar alguien, por supuesto, bueno, y si hay problemas de ingresos en el país, ¿qué va a pasar después? Tienes un planteamiento que es muy difícil que se entienda. El dólar no se puede colocar prácticamente sin moverse con la paridad del bolívar, porque Venezuela se hace el país más caro del mundo y lo va a sentir el venezolano igualito que la inflación. Entonces hay que dejarlo correr, pero dejarlo correr levemente, todos los días o toda la semana, dejarlo correr levemente para que tenga el peso que mundialmente se necesita. Pero yo diría que en los próximos 3 meses, y si no me equivocaría con la información, digamos, si tirara la fotografía de los próximos 6 meses, va a tener una cierta estabilización en la moneda. Lo cual es beneficioso para todos, para el poder adquisitivo venezolano, para las empresas que necesitan planificar con la menor inflación posible, para el Ejecutivo Nacional, que logra un éxito, una política antiinflacionaria que la venía obteniendo año y medio atrás, y para, lo más importante, los sectores de menos recursos, que no soportan realmente unos movimientos tan rápidos en la moneda porque se quedan sin poder adquisitivo. ¿Se puede esperar que el país termine el año termine por debajo de los 3 dígitos en cuanto a la inflación acumulada del año? Mira, es muy difícil predecir, ¿no? Yo en mis análisis he dejado eso de lado porque los economistas han predicho que el país se va a acabar, Claro. Han dicho que estamos frente al abismo, han dicho que Venezuela, todo eso lo escuché años anteriores y ahora están diciendo, bueno, mira, va a haber un aumento de la producción en el país, va a haber un crecimiento de Venezuela, todo retrocediendo de pronósticos fatalistas que hicieron en el pasado. Yo diría de que nosotros vamos a tener un año ligeramente mejor que el año pasado. Y eso es lo importante. Si hay más apertura económica, habrá un año mucho mejor. ¿Y ese año mucho mejor involucra e incluye aumentos salariales también? El problema es que ahí el Ejecutivo todos estamos trancados, porque no hay dinero como pagarlo. No hay dinero por los ingresos petroleros, primero, que se necesitan para muchas cosas, ¿no? Para una luz en la autopista, la cosa más pequeña, pero los hospitales y los servicios de salud. Pero por otro lado, no lo tiene el Ejecutivo para darle $100 siquiera a 6 millones de empleados públicos. Tú me dirás, bueno, ¿cuál es la solución? Yo te pudiera como analista hacer lo que dicen muchos. Bueno, la solución es disminuir a 3 millones, a 4 millones los empleados públicos y bajar los ministerios de 57 a 16. Bueno, eso es lo que debería hacer. Pero mi trabajo y mi informe no tiene que ver con lo que debería hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ok, el Ejecutivo puede ir disminuyendo el número de empleados públicos y pasándoselo al sector privado, entregando facultades, la terminación de la Cota 1000, los ferrocarriles, la segunda, otra vía adicional para la autopista de Valencia, terminar la autopista inconclusa hacia el oriente, todo eso dárselo al sector privado, disminuyendo los empleados públicos para tratar de pagarle algo más en su sueldo que es justo. Pero las informaciones no llegan a la posibilidad de que se pague más de $50 por ahora, en los próximos días, aunque viene un aumento salarial en mayo, al sueldo mínimo de la población. Frente a esto, ¿cómo está el panorama político de la oposición? Bueno, la oposición tiene muchas dificultades, no por, vamos a decirlo así, por las dificultades que ha tenido de enfrentamiento interno, como muchas personas señalan, sino porque el presidente Maduro tiene una obra, ¿no?, cuestionada, equivocada, tiene una obra. El presidente Maduro tiene un perfil positivo en estos momentos hacia las próximas elecciones. Negativo de la población, que tiene una no aceptación de más del 80%, pero perspectiva
de irle bien en las próximas elecciones. Ante ese panorama, la oposición está dividida, está fraccionada, se habla de tenerse incluso 3 candidatos, uno el líder Guaidó por un lado, el otro lado va a discutirse entre el gobernador Manuel Rosales, Enrique Capriles y alguno que otro que surja en ese liderazgo, y a lo mejor un tercer espacio para una persona que pueda ocupar. Pero ante esas 3 alternativas, que es la que figura en el panorama, el presidente Maduro se impondría. ¿Cómo se perfila el posicionamiento internacional del gobierno nacional de cara al resto del año 2023? Bueno, fíjate, la información que estoy trabajando y que la puedo tener ahora en Madrid, en varias reuniones, es que Pedro Sánchez, presidente de España, está puenteando también para regresar a los países de la Comunidad Económica Europea, los embajadores a Venezuela, aunque no haya reconocimiento, solamente que regresen. Número 2, a suavizar la política de las sanciones. Pero número 3, va a haber una cumbre en Luxemburgo hacia el mes de junio, donde de todos los presidentes de Europa con la CELAC, los presidentes de América Latina. Y ahí el presidente Maduro va a jugar un papel importante. ¿Va a estar presente? Bueno, Uno previsiblemente podría pensar todo que va a lo que tener se el juego a espera ya, favor. todo lo que se espera ya es que va a estar presente, incluso se está cuadrando los procesos de agenda para que él tenga un rol estelar allá. Si tú ves la información interna que dice, que pasados los momentos actuales del presidente Maduro, acelerada la apertura económica, quiere convertirse otra vez en un proceso, quiere avanzar en un proceso de liderazgo internacional, con las dificultades que va a tener de los cuestionamientos del presidente que quieren de América Latina, que quieren más libertades económicas y políticas. La izquierda cambió en América Latina. Se esperaba que con los surgimientos de varios presidentes de izquierda viniera unos 6 países a apoyar las políticas específicas de Venezuela. La mayoría de esos países están planteando más apertura económica en Venezuela y más apertura política. Entonces, eso ha traído no la fuerza que se esperaba para el presidente Maduro, sino algunos cuestionamientos. Y en ese juego se tendrá que mover el presidente en sus salidas internacionales. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedaron muchos temas más para revisar, pero será en otra oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Estuvo con nosotros Tomás Socias, analista político, económico e internacional, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina